Emprender en Femenino, un espacio de Play Podcast y Radio Castilla-La Mancha, con el patrocinio de CaixaBank. Presenta Laura Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprender en Femenino, el podcast de Play Podcast en colaboración con CaixaBank. Y hoy llegamos al último capítulo de este podcast en el que hemos conocido la historia de 5 mujeres que seguramente tomaron la decisión más importante de sus vidas: emprender en sus tierras con todo lo que eso conlleva, decisiones, riesgos, miedos, desvelos, gratificación también. Hoy, para cerrar este podcast, vamos a hablar con Natalia Pérez. Ella, junto a su pareja Héctor, pues ponen un poco de cordura, ¿no?, en la industria textil. Estamos en un momento de compras compulsivas, de llenar el carrito de prendas que solo nos ponemos una vez, priorizando esta recompensa fácil, instantánea y efímera sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos también de quienes las fabrican. Ellos, Pérez 78, se alejan de este tsunami, de este modelo, cuando en realidad sería lo más fácil seguramente, para volver a la pausa, para volver a la ropa de calidad. Natalia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Ahora hablamos de esta idea, pero primero, tú vienes de una familia que se dedicaba al textil, ¿no? ¿Dónde empieza tu contacto con esta industria? Bueno, no recuerdo el contacto con otra industria, de hecho, ¿no? Mis abuelos, cuando se casaron, montaron una tiendecita con todas las cosas que se vendían entonces, que igual era colonia que unos calcetines o un hilo, y aquello se fue desarrollando, ¿no? Mi madre y mis tías y mi tío entraron en el negocio familiar, y yo cuando nací aquello ya estaba funcionando. Entonces mi cocinita de juguetes estaba dentro de un probador. Claro. He nacido allí, claro. ¿Y tú tienes un primer recuerdo de cuando te empezó a interesar la moda? ¿Tú has sido una chica, una niña, una adolescente interesada en, no sé, en vestir bien, mal, bueno, en explorar, sí, yo creo arte? Que al final esto es algo que tampoco soy muy consciente, porque como es desde siempre, pues es algo que llevas casi instaurado en tu ADN, sí, ¿no? O sea, yo recuerdo desde muy pequeña ir a las ferias con mis abuelos, con mi madre, con mis tíos, a elegir siempre o a ver las tendencias de la siguiente temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que esa curiosidad pues es prácticamente innata. Entonces, situar un momento, pues quizás no podría, porque he crecido con eso, ¿no? Y entonces, ¿cuándo decides emprender este camino? ¿Cuándo te reencuentras con Héctor en tu vida y decidís montar el negocio en torno a la moda? Pues yo estudié, o sea, cuando terminas el instituto, yo me fui a Madrid, estudié psicología, estuve ejerciendo una serie de años, en un sector que es bastante duro siendo tan joven, si no tienes unas características determinadas. Y a mí siempre de fondo, bueno, pues me interesaba mucho, de manera instintiva, como te he dicho, la moda. Héctor y yo nos juntamos cuando ya teníamos 30 años. Él se dedicaba, a su familia siempre se había dedicado al mundo textil desde la fabricación de punto, no es del punto de venta en calle, y él era diseñador de moda para el Corte Inglés. Y bueno, pues nos juntamos, y en un momento de estos de no sé muy bien qué hacer con mi vida, parece que tengo removida, nos volvemos a vivir a Toledo. Qué bonito sería montar algo juntos que fuera coherente con nuestra forma de entender la vida y con nuestra forma de entender la moda. Y desde ahí empezamos a fantasear con la idea de recuperar el primer local que tuvieron mis abuelos en propiedad, pues hacia 1950 aproximadamente. Uh-huh. Y montar allí algo que fuese muy coherente con nuestra forma de entender la vida. Y bueno, pues pusimos empeño y lo hicimos. Y recuperáis este local, ¿no?, que era de tus abuelos, que está en el casco de Toledo, en Martín Gamero. Tú cuando lo recuperas, cuando abres la puerta de ese local, no sé, ¿qué visualizas, qué proyectas, cómo es ese primer pálpito de decir, bueno, aquí, ¿qué voy a construir aquí, no?
Bueno, yo tengo que decir que soy feliz en la tienda, de verdad, y me emociono un poco, ¿no? Porque es verdad que el espacio tiene como una energía especial, ¿no? Yo creo que esa intención, al menos que teníamos como de poder hacer un lugar en el que se respirase algo diferente que en otros locales, lo conseguimos muy bien, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay una clientela fiel, estuvimos cerrados durante 7 años mientras criábamos, porque fuimos papás de una niña y de un niño en un año. Y bueno, siendo coherentes con nuestra forma de entender la vida, tuvimos que parar para poder dedicarnos a lo que queríamos. A la crianza, ¿no? De forma pausada. Claro, y volver a retomarlo 7 años después y ver que aquello de manera instantánea volvía a ser otra vez exactamente igual que 7 años atrás, ahí dices, pues he sembrado guay, ¿no? Sí. Ver cómo venían clientas, ¿no? El día que inauguramos, pues clientas de hace 8 años que no habías vuelto a ver. Que se estaban esperando de alguna forma. Bueno, pues la verdad es que es muy bonito. Y a mí entrar a Pérez, para mí es entrar en casa. ¿Qué tal fue la reforma del local? Porque tuvisteis que hacer muchos cambios, ¿no? Bueno, la reforma fue una reforma en el casco. Que eso es un infierno, sabemos ¿verdad? todo lo que es esto. Por la logística, a ver, por motivos obvios. Pero fue muy bonita. Sí. Sí, porque, bueno, tú sabes, estas cosas que se hicieron en los 80, 90, de ir como poniendo capas cada vez más feas en los espacios. Sí, más industriales. Y ir como quitando capas y ver cómo iba saliendo como la historia de mi familia también, pues fue muy bonito. Y a mí, por ejemplo, nada más entrar, que decías esto, ¿no? Me venía a la cabeza como un mosaico que hay en el suelo que salió debajo de 4 capas de azulejos, que es el original que tenía mi abuelo y mi abuela en la primera tienda, con su inicial, con un clavel, y conseguimos recuperarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un proceso largo, tedioso, costoso económicamente, muy costoso, pero bueno, muy bonito. Qué bonito esto que dices de ir quitando capas y ir recuperando la historia de tus abuelos. Tu abuelo, si entrase ahora a la tienda, ¿qué diría? Estaría muy orgulloso, pues seguramente. Estaría muy orgulloso. En el casco mucha parte del público es extranjera. ¿Cómo lleváis esta clientela flotante? ¿Esto cómo se convive con esto? Bueno, pues fíjate, cuando abrimos la primera vez, que fue en el 2010, había muy poca clientela extranjera. Había algo, pero poco. Sí que había como clientela nacional, o sea, el turismo nacional, ¿vale? Porque entonces, bueno, pues estaban los blogs, ¿no? Facebook y esto, y yo era... 14 o no sé, muchos años más joven. y tenía mucho tiempo y me dedicaba mucho a esto, ¿no? Y era como muy activa en redes y estaba empezando a surgir un movimiento del Made in Spain, de la moda slow, tal. Y es verdad que había, o sea, que había como una comunidad, ¿no? Y teníamos bastante turismo nacional, que venía como buscando la tienda, ¿vale? Pero el grueso era, y siguen siendo, clientas de Toledo. Es verdad que en la reapertura sí que he notado como un cambio en la dinámica del turismo, puede ser, o de, no sé muy bien, en el casco, y estamos empezando a tener bastante turismo internacional. Estás mencionando la filosofía slow. Y esto me interesa muchísimo porque, como digo, creo que vivimos un momento, lo voy a decir así, de desquicie, en el que es tan fácil, la ropa es tan accesible que no pensamos en el impacto que esto tiene. Vosotros esto siempre lo habéis tenido claro, que iba a ser vuestro leitmotiv, que ibas a trabajar con marca realizada en España, que supieseis cómo se estaba fabricando, que esas personas estuviesen contratadas. Sí. Que se cumpliesen todos los derechos laborales. Esto siempre lo habéis tenido muy claro. Sí. Desde el principio compartís. Es difícil, es muy difícil, ¿eh? Claro, es que eso es lo que también quería hablar contigo. Es que lo fácil en realidad es sumarte a esta moda, ¿no? Claro, o sea, yo sé que si yo llenase la tienda de otro tipo de producto, tendría mucho más éxito. Claro, otra cosa, seguramente. Seguro.
Y ha habido momentos en los que flaqueas y dices, mira, te quiero decir, o sea, esto es un negocio. Pero entonces ha sido como en los momentos de bajona del proyecto, ¿no? En los que dices, es que no, o sea, esto es un proyecto personal al final, ¿no? Aquí no estamos cómodos y siempre damos paso atrás. Y después es verdad que hay un público que no es masivo, pero que busca calidad. Y el público internacional se fija mucho en esto. Sí, claro. Buscan, no, o sea, más que, claro, buscan más el producto español. Y después Qué curioso tengo un esto. target, ¿no? de mujeres a partir de 38 para arriba, que al final buscas que la prenda te quede bien, que la materia prima sea de calidad. Exacto. Que sean materias naturales, bien sean algodones o lanas, cada vez se huye más del poliéster, y bueno, tú al final das como das peso e importancia a esto, ¿no? Sí. Y bueno, si al final una prenda, esto es una cosa que pasa prácticamente a diario, entiendo, ¿no? Que es como, madre mía, pues qué caro. Dices, bueno, pues cara una prenda que te puedas poner 500 veces y que guardes por aburrimiento, pues no sé. Valora cuánto te cuesta cada vez que te pones esa prenda. No sé, 10 céntimos. Exactamente. Y sin embargo, bueno, pues una prenda baratísima que te cuesta 25 y te la pones una vez, pues ¿cuál es más cara, no? Además, qué bonito es cuando heredas ropa que fue de tu madre en su juventud, de tu abuela. Esas son, bueno, da igual que te nombras que no, pero y que siguen estando intactas. Sí, o esta prenda tuya que de repente guardas una temporada y que no la sacas en 8 y de repente la vuelves a sacar y dices, jolines, pero si está perfecta. Está perfecta. ¿Y cómo hemos podido, no sé, renunciar a eso de alguna forma? Bueno, pues yo creo que tiene que ver un poco con este ritmo de vida que llevamos y con la desconexión con nuestra propia persona, ¿no? Sí, o sea, al final cuando estás tratando de llenar todo el rato con cosas de fuera, pues igual habría que poner un pelín de mirada y ver qué pasa dentro. En este frenesí consumista del que estamos hablando se han perdido pues muchos oficios, muchas fábricas, que además Castilla-La Mancha originariamente ha tenido muchísima industria textil y todo esto ha desaparecido. Entonces, en este contexto, vosotros abrís un taller. Sí. ¿Cómo fue ese arranque sin apenas, no sé, pues es lo que decimos, ¿no? Que cada vez falta más mano de obra? O sea, ¿cómo os metéis en esta... Cuando todo parece que estar en contra, vosotros decidís hacerlo? Pues una mezcla entre inconsciencia e ilusión, no sé, y romanticismo. O sea, al final es verdad que nosotros nos movemos mucho por ideas románticas y nos cuesta mucho trabajo ser infiel a eso, o sea, porque no nos movemos cómodos. Entonces, bueno, pues lo hicimos y llevamos ya 13 años con el taller también, 13, 14 años. Esto que dices es muy significativo porque lo que más nos cuesta, ahora mismo tenemos un equipo de 4 personas en taller, más Héctor y yo que voy y vengo por todas partes, y es un equipo maravilloso, pero nos ha costado mucho encontrar porque los oficios se están perdiendo. Al final es un oficio. Total. Y bueno, pues no encuentras mano de obra, y para coser, para confeccionar prendas aún, bueno, quedan alguna mujer, ¿no? Pero Héctor, que es el que se encarga de programar las máquinas, porque al final nosotros hacemos prendas de lana y la lana se construye desde un hilo, no es lo mismo que un tejido que cortas patrones, ¿no? Tú tienes que construir ese patrón desde un hilo, ¿no? Y no encontramos a nadie, llevamos años buscando. Pues, entonces, claro, ¿qué perspectivas se presentan? Bueno, pues al final vas haciendo cosas, nos diferenciamos porque hacemos cosas muy especiales, porque cuidamos mucho el proceso y cuidamos muchísimo la calidad. Entonces, es verdad que ahora estamos en un punto en el que tenemos muy claro que queremos ir dando un giro hacia hacer, o sea, que el grueso del taller sea alimentar nuestra propia marca. Eso te quería preguntar ahora, porque claro, en este taller fabricáis para otras marcas, pero también de vez en cuando coláis vuestros propios diseños. ¿Cómo es este proceso de
Pensar una idea que esté en tu cabeza y luego verla materializada en tus manos. Es muy guay. Es muy guay porque de repente, como te decía, ¿no? O sea, estás construyendo desde un hilo, no es cortar un patrón. Sí. En esto yo tengo la suerte de tener al mejor a mi lado, que lo hace fenomenal y que es un tío súper creativo, que conoce perfectamente la técnica porque ha nacido en un taller de punto, tiene toda la parte de diseño y bueno, pues lo hace muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo para nosotros, ¿no? La idea, el dibujo, los colores, elegir materia, llevarlo a patrón, ver cómo construyes la prenda íntegra y finalmente verla en tienda y que alguien la compre. Bueno, a mí eso, el momento caja de, pero te voy a explicar, por favor, cómo lo tienes que cuidar. Lávalo siempre en agua fría, en un programa de lana, pero asegúrate de que está en frío y lo cuelgas no sé cómo y después lo... O sea, me encanta. Es súper emocionante, claro. Qué bien, es que es como ver efectivamente tu trabajo en tus manos. Jolín, Natalia. Mucho. Pues muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias también por demostrarnos que se puede emprender acorde con los valores y que hay que, en fin, construir pues eso, sobre nuestros principios, que eso me encanta. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Por tan gustoso. Un placer. Y vamos a escuchar ahora la videoconsulta. Muy bien. Hola Laura, soy Sonia, de Puerto Llano. Quería saber qué características tiene emprender en el campo y qué puede ofrecer Microban a la mujer rural. Las mujeres del campo, vamos a ver qué oportunidades se presentan para ellas con nuestra colaboradora Lola Yepuz. ¿Cómo estás, Lola? Encantada. Pues me interesa muchísimo saber qué proyectos concretos tenéis para las mujeres que se dedican al campo o se quieren dedicar al campo. Bueno, realmente es un terreno francamente precioso, maravilloso y en el que hay mucho emprendimiento femenino. Más que otros años. Bueno, más quizá que en otros segmentos. Hay muchas mujeres que emprenden en el entorno rural. Tanto para proyectos de servicios, que luego comentamos si quieres algunos en detalle, como también proyectos de apoyo al relevo generacional en este entorno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Microban apostamos por el emprendimiento en el mundo rural con diferentes vías, diferentes líneas de financiación. ¿A qué vías se pueden acoger estas mujeres que empiezan? Por un lado tenemos el emprendimiento dentro del entorno rural, pero un emprendimiento tradicional, por decirlo, tradicional. Nuestro microcrédito que apoya a esos negocios que están dentro del entorno rural, pero es el microcrédito que nosotros llevamos trabajando muchos años. Entendiendo que si en un entorno rural no hay servicios, no se prestan los servicios necesarios para que la gente encuentre comodidades al vivir aquí, bueno, pues no vamos a ayudar a fijar población en el territorio, que es lo que se pretende, ¿no? Intentar fijar población en el territorio, que la gente retorne o que no se vaya. Entonces, por ahí tenemos nuestra línea de microcrédito de apoyo al emprendimiento en sectores. Bueno, pues en un pueblo tiene que haber un taller, tiene que haber un comercio donde se pueda comprar comida, tiene que haber una peluquería, tiene que haber... Bueno, hay proyectos muy bonitos, muy curiosos también. Hay algunos proyectos que hemos apoyado ahí de gente que es itinerante, ¿no? Que tiene a lo mejor un aparato de estética, que lo cargan en una furgoneta y va de pueblo en pueblo. En itinere, ¿no? O sea, prestando ese servicio, los ayuntamientos colaboran, les pueden ofrecer los locales, en fin. Todo lo que son esa parte de servicios más tradicionales. Y luego también dentro del mundo agro y en colaboración con Agrobank, que es la parte de CaixaBank, el segmento de valor de CaixaBank del mundo agro, pusimos en marcha una línea muy específica también para apoyar en el relevo generacional, puesto que hay muchos negocios y muchas explotaciones que se quedan desiertas porque no hay quien continúe con el negocio familiar. Esto es súper interesante. Hablamos mucho de aquí de esto en CMM, que no hay relevo generacional para determinados sectores. Entonces, ¿encontráis quienes quieran
hacer ese relevo. Claro, sí. Que nosotros no tiene perdona, nada que ver, o sea, no, porque esto normalmente es un legado, ¿no? De familias, pero que no tiene nada que ver con estas familias que dejan, yo qué sé, una cooperativa, sus campos, y hay gente que vuelve a ellos. Claro. O sea, hay gente que los retoma, me refiero. Claro, ahí normalmente lo que nosotros encontramos es gente que se jubila y sus hijos o su familia ya no quiere dedicarse a esto, pero a lo mejor los trabajadores que han estado en esa finca trabajando sí que quieren quedarse con ese negocio, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo. O gente que quiere, pues volver a ese entorno rural porque son de ese pueblo o porque están hartos de la vida más estresante de la ciudad y quiere emprender negocios en el entorno rural. Tanto para unos como para otros tenemos nuestras líneas específicas de financiación. Es un tema muy, muy interesante, ¿no? O sea, poder ayudar. Ya hemos comentado en otras ocasiones que nosotros medimos todo el impacto de todo lo que hacemos. Entonces, pues medir el impacto de todas estas acciones en ese retorno y en ese aumento de población y de servicios que se prestan en el entorno rural. ¿Y habéis observado que últimamente hay más mujeres que se acogen a esta última fórmula, ¿no? Que es, ya no quiero saber nada más de la ciudad y vuelvo al pueblo, vuelvo al origen, al suyo u otro, para emprender? ¿Esto se está reproduciendo? Esto ocurre, y lo bueno de esto es que, para bien y para mal, como hemos hablado en otras ocasiones, la mujer sigue siendo el eje principal de la familia, ¿no? Entonces, cuando una mujer decide emprender en un entorno rural, lo habitual es que la familia entera vayan detrás, ¿no? Eso es. Con lo cual, pues esto vuelve a poner en marcha muchas veces, en ocasiones, las escuelas de los pueblos, o porque van los niños viven en unos entornos como, pues más amables, ¿no? Que quizá que el de la ciudad, con lo cual todo es, pues un beneficio global y para todos en este sentido. Qué bueno, pues qué bueno que traigas también esta perspectiva de la mujer. Aquí nosotros en Castilla-La Mancha, ¿no? Hay mucho territorio, hay mucho territorio rural, y mucho emprendimiento y mucho territorio rural. Es una zona rural o agro, como nosotros decimos. Aún hay mucha diferencia entre las mujeres que emprenden en el entorno rural con respecto a los hombres. Son muchas menos, entiendo, eso sí. Bueno, yo creo que ahí hay una brecha importante, pero también se va recortando. Lola, pues con las oportunidades de emprendimiento que hay para la mujer en el mundo rural, cerramos este podcast. Muchísimas gracias por darnos todas las claves y arrojar luz en este mundo del emprendimiento, que a veces, se puede hacer un poco complicado, pero que ya hemos visto que si nos ponemos con ello, poquito a poquito se puede entender y además va a salir un éxito seguro. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, que sepa todo el mundo, todas las mujeres que quieran emprender, que tienen un aliado en Microbank y en CaixaBank. Invito a todas las personas a que entren en la web, a que vean todo lo que hacemos, todos los productos que tenemos a las mujeres, específicamente la landing de emprendimiento femenino, la Microbank Academy y todos los casos reales realmente de personas que han hecho posible su proyecto gracias a nuestra financiación. Siempre nos gusta decir que no son actores, son casos reales. Son casos reales de verdad y son muy inspiradores y muy motivadores. Sí, es importante escuchar casos reales para animarte, por eso también hemos querido hacer estos episodios, para escuchar a mujeres reales, sus historias de emprendimiento, para quien se pueda sentir en una situación similar, pues se anime escuchándolas. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos.